estamos reunidos. Fíjense bien, la palabra se expresa de esta manera, pero reunidos ustedes en su casa y yo transmitiendo. Gloria a Dios. Sean todos muy bienvenidos a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 12:12. Gloria a Dios. Asimismo, hermano, yo creo que es necesario que comprendamos. En muchas ocasiones nos van a hacer el comentario de que tal vez hacemos hincapié en lo mismo y tenemos que hablar de lo mismo, pues la palabra así lo exige. En este tiempo en que el mundo secular y el mundo cristiano, por algo de motivos, por la manera como se desarrollan las cosas, no dejamos de dudar, no dejamos de pensar, ¿será cierto? ¿No será cierto? O al mismo tiempo, mi querido hermano, ¿confiamos en Dios? Porque fíjense bien, hermano, porque fíjense bien, nosotros debemos de comprender, mi querido hermano, que le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios lleno de poder, a un Dios vivo. Y la Biblia nos enseña de una o de otra manera muchos ejemplos, nos da mucha exhortación, donde nos hace ver la forma como nosotros debemos de confiar en nuestro Señor. Fíjense bien, me imagino que si usted nos está siguiendo en casa, ya abrió su Biblia y ya tiene la lectura Éxodo capítulo 12 y el versículo 12 en adelante. Fíjense bien lo que dice. Pues yo, dice, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, en aquel tiempo fue la sangre de un cordero. Ahora es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que está como testimonio para que los hijos de Dios no puedan ser tocados por esta plaga, hermano. Tengamos confianza, pidámosle a Dios y hagámosle ver la necesidad que tenemos de depender de Él. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Oh Padre celestial, muévete en medio de nosotros, Señor, entre los que nos están oyendo y tu siervo que predica la palabra, Señor. Hazle llegar a cada uno en su casa, hazle llegar a cada uno en su carro, hazle llegar a cada uno en su casa, donde quiera que esté, hermano, y donde quiera que nos esté oyendo, que la misericordia de Dios llegue hasta usted y pueda formar un cerco, como dice el Salmo 125, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado, te damos a ti la gloria y la honra. Hermanos, gracias por oírnos, gracias por estar con nosotros a través de los medios o la tecnología, y esperamos, hermanos, que usted se pueda edificar y pueda estar en comunión con nuestro Dios. Cuenta la historia, mi querido hermano, que Moisés, cuando es designado a sacar al pueblo de Israel, el Señor le dio indicaciones cómo tenía que presentarse ante el rey o ante el faraón, para que el faraón pudiera ser movido a misericordia y pudiera darle libertad al pueblo.
Pero fíjense bien, si usted lo mira literalmente va a entender eso. Pero yo quiero que usted lo mire espiritualmente. Y el Señor está castigando la necedad o la dureza de corazón del faraón. Porque fíjense bien, Moisés lleva las instrucciones de tirar su vara y hacerle prodigios de que eso se le hacía una culebra. Y también el faraón tenía sus magos. Y así es el mundo secular de hoy, hermano. El mundo secular no entiende que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que Él tiene poder para estar y cuidar a su pueblo todos los días de su vida. Porque es promesa de Dios, hermano. Y dice la palabra que Moisés habló con el faraón y él nunca le quiso entender el propósito que Dios tenía, que ya había oído el clamor del pueblo, que ya era necesidad de poderlo sacar del martirio, del cautiverio en que ellos estaban en la tierra de Egipto, hermano. Y dice la palabra, hermano, que como el faraón estaba, si me perdona la palabra, estaba terco en decir no, 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 yo no creo en tu Dios. Dice que el Señor se vio obligado a pasar en aquel pueblo unas plagas, hermano, como para hacerle ver al faraón, no que él es malo, hacerle ver el poder de Dios, hermano, hacerle ver que contra la voluntad de Dios no hay nadie que se pueda resistir, ni no hay nadie que le pueda contradecir la voluntad de Dios. Cuando usted ore en casa, cuando usted ore en su recámara secreta, hermano, siempre corone su oración, que sea la voluntad de Dios, que sea como tú quieras. Y el Señor había designado ese día para que el faraón soltara a su pueblo. Pero digo yo en mi pobre entender, que Dios le mandaba un mensaje a ver si eso era suficiente para que el faraón entendiera y el faraón soltara al pueblo. Que le hizo, que le tiñó la sangre, de sangre las aguas. Todos lo vieron, pero el faraón no creyó. Que tiró la plaga de las ranas. Todos creyeron, pero el faraón no creyó. Entonces dijo, a este hay que apretarle con un poquito más fuerte las tuercas para ver si así puede entender. Y dice la palabra, hermano, en el capítulo 12 del versículo que leímos, que el Señor le hace ver al pueblo, hoy voy a mandar una plaga para ver si así ellos vienen al arrepentimiento. Y les hace ver quiénes van a morir. Todos los primogénitos de los hombres y de los animales. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Salmo 27, si no me equivoco, de Dios es el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitan. Entonces, nosotros debemos de saber, hermano, nosotros hemos sido criados para alabanza de su nombre. Entonces, pero le dice, me imagino que él, conociendo la debilidad del hombre, ha de haber visto aflicción en el ánimo del hombre, porque se ha de haber dicho, si van a matar a todos con esta plaga, ¿qué va a ser de nosotros? Yo no sé, mi querido hermano, cuál es la imaginación que usted tiene. Usted que me escucha, usted que me tiene el privilegio de oírme, nunca se ha puesto a pensar si esto es un designio de Dios. Es solo un comentario, mi querido hermano. No quiero que vaya a creer que estamos haciendo doctrina de las cosas, de los dogmas de esta tierra. No, mi querido hermano. Simplemente podemos tratar de preguntarnos, ¿es voluntad de Dios o es voluntad del enemigo? Y si lo vemos espiritualmente, y Dios le ha dado permiso al enemigo para que toque esta tierra,
que está fundida en pecado, esta tierra que se ha apartado de la adoración de su Dios, esta tierra que se ha dedicado simplemente a los deseos de la carne y nunca se ha puesto a pensar, como dice un coro, que el hombre vive como que si Dios no existiera. Se ha puesto a pensar, mi querido hermano, medite un momentito. Y si es voluntad de Dios que esto suceda así, para poder contrarrestar el pecado que inunda el mundo, es solo un consejo, hermano, es solo una exhortación. Yo no soy profeta, ni soy apóstol, hermano, soy únicamente un siervo de Dios, hermano. Y la palabra nos enseña, hermano, que no se mueve, que no hay cosa que no pueda suceder si no es la voluntad de Dios. Porque dice también, hermano, que todos aquellos que son castigados con ciertas pruebas es porque Dios permite que esas cosas sucedan. El libro de Job nos enseña, hermano, cuando el enemigo tienta a Dios y le hace ver de esta manera, cómo Job no te va a ser fiel si él tiene todo. Pero él quiere ver si Job, y le quiere demostrar al enemigo que Job es fiel, aún en las circunstancias cuando no tiene la bendición de Dios. Porque fíjense bien, el enemigo tienta a Dios y le hace ver, quítale esto, quítale lo otro, quítale aquí, quítale todo, a ver si es cierto que aún así te sirve. No sabemos, mi querido hermano, que Dios esté probando la fe de su pueblo. No sabemos si Dios está permitiendo esto para ver si verdaderamente el pueblo que alaba a Dios lo ama de verdad. Dice el libro de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Mire, mi querido hermano, oiga muy bien, hermano. Nosotros debemos de considerar que le servimos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Y la misma palabra nos enseña que dura cosa es dar cosas contra el aguijón, hermano. Nosotros podemos decir, si Dios no viene, si Dios no hace aquí, porque muchos estamos confundidos en creer de que Dios solo es amor. Pero acuérdese que también Dios es fuego consumidor, mi querido hermano. Debemos de pensar, hermano, la vida, si usted se entretiene, si usted tiene tiempo, lea los primeros 5 o 6 capítulos del libro de Job y se va a dar cuenta cómo Job lo lleva al extremo, cómo Dios lleva a Job al extremo de quitarle todo. Y Job mantiene su rectitud, mantiene su voluntad para Dios. Por eso les dije en el programa anterior, ¿cuánto está usted dispuesto a padecer por la obra de Dios? Pablo le dice a los efesios, en el libro de los Efesios allá en la ciudad de Mileto, cuando él manda llamar a los ancianos para hacerle ver la santidad y la humildad con que debe de menearse un líder. Y por eso yo le pido a todo aquel que me está oyendo, a Guatemala, a El Salvador, unámonos, en vez de estar pensando qué hacer, unámonos en ayuno y en oración, y el enemigo va a ceder a todas esas cosas, porque Dios se va a glorificar limpiando el ambiente y protegiendo a todos, a un pueblo que alaba a Dios, hermano. Fíjense bien lo que dice el capítulo la segunda carta de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 11. Nos dice bien claro desde un principio, mi querido hermano. Nos dice, oiga bien, lo que dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto a las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa.
Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y si usted se traslada hasta el, permítame, el versículo 11, si no me equivoco, donde dice, si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, dice él, y se aparte de sus malos caminos, que ore, que busque mi rostro, yo sanaré su tierra. Hasta entonces, dice el Señor, yo sanaré su tierra. ¿Estamos orando, hermano? ¿Estamos en comunión con Dios para que Dios tenga control de todas estas cosas? Para que Dios siga protegiendo su pueblo hasta que Él venga por su iglesia. ¿Seguimos orando? Hermanos, ya no es tiempo de lamentarse. Ya no es tiempo de tronarse los dedos. Ya no es tiempo de estar callados. Unámonos en oración. Unámonos en el mismo sentir. Y alabemos a Dios. Como dice la palabra de Dios. Y dice que cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, en vez de estarlos lamentando, ¿por qué aquí, por qué allá? ¿Por qué no nos unimos en oración, hermano? Unámonos, hagamos un culto, hagamos un ayuno congregacional, todas las iglesias, hermano, y orémosle, doblemos las rodillas, hermano, porque todavía no es el fin, como dice la palabra, que dice que son los primeros dolores como de parto, hermano. Pero fíjense bien, hermano, entendemos, si Dios quiere, que es tiempo que doblemos rodillas y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Piénselo, medítelo, ore, esté en comunión en su casa, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque solamente así, como dice segunda carta de Crónicas y el versículo, se me perdió, pero estamos viendo, hermano, que dice que si mi pueblo se humillare. ¿Y cuál es el pueblo? No estamos hablando solo del pueblo cristiano, hermano. Estamos hablando de todo el mundo y todos los que en él habitan, hermano. No está hablando solo aquel que oye la palabra de Dios. No está hablando de solo aquel que escucha la palabra. Está hablando de todos aquellos que se benefician de una o de otra manera de las bendiciones de Dios. Y fíjense bien lo que dice en el versículo 14, es el versículo que yo les quería traer en énfasis. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cristo es la puerta. Les pido, iglesia en general, todo el circuito de Island Empire, todo circuito de AIC, toda aquella iglesia que invoca el nombre de Dios, es tiempo de unir nuestro clamor y pedirle al Rey de los cielos que tenga misericordia de este pueblo, hasta que Él pueda venir a recoger su iglesia o Él nos pueda llamar a su presencia, mi querido hermano. Porque fíjense bien, dice también Isaías 38, del 1 en adelante. Isaías lo llamó el Señor y le hace ver y le dice, Isaías, ven para acá.
vete a casa de Ezequías y dile que hoy, que arregle su casa porque hoy vienen por él. Tal vez no lo dice literalmente así, pero es en vocabulario salvadoreño, mi querido hermano. Fíjense bien, ¿qué haría usted si le llega el mensaje del Señor? Arregla tu casa porque hoy te vienen a recoger. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? La primera pregunta que se nos viene es, ¿estamos preparados? Y fíjense bien lo que dice Ezequías. Cuando Isaías le hace ver que el Señor le ha dado esa profecía y le dice que prepare y ordene su casa porque hoy vienen por él. No está hablando de la casa material. Su casa es el templo de Dios que debe de estar acorde con la bendición o con la comunión con Dios, mi querido hermano. ¿Y qué es lo que dijo Ezequías? Él no se puso a lamentar, pero dijo, Señor, ¿y qué pasa? Yo te he sido fiel. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Señor, ¿cómo es posible si yo he guardado tus mandamientos? ¿Cómo es posible? Y yo te he sido fiel, he predicado tu palabra. ¿Crees que es justo que me vengas a traer hoy que estoy en mi apogeo? Esas son, como dijo Pablo, no lo dijo el Señor, lo digo yo. Pero búsquelo, mire hermano, en el capítulo 38 del libro de Isaías, y se va a dar cuenta, mi querido hermano, que el Señor nos hace ver, hermano. Capítulo 38 del libro de Isaías, hermano. Fíjense bien lo que le está diciendo exactamente. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y yo se lo dije un poco más suavecito, hermano. Y el profeta Isaías se lo hace ver enfáticamente, hoy vas a morir. Es como la parábola del joven rico, ¿se acuerdan? Que dijo, ay, ya no hay donde meter tanto dinero, como muchos que yo conozco que tienen el dinero, hasta les duele la espalda porque lo tienen debajo del colchón, ¿verdad? Y le dijo, como ya tengo tanto, ya no me cabe la riqueza que tengo, voy a construir otros, como usted lo quiera llamar, bodegas, almacenes, lo que usted quiera, para guardar toda mi... Y después me acuesto a dormir, dijo. ¿Y qué es lo que le dijo el Espíritu? Insensato, le dijo, que no sabes que hoy vienen por ti. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El día de salvación es hoy y no mañana, hermano. El día de arrepentirse es hoy, pero que hagamos como dijo Pedro. Hay que arrepentirse, pero también convertirse. Porque fíjense bien, hermano, muchos vivimos de una manera que creemos que vamos a vivir 200 años, hermano. Y tal vez somos los que estamos más al borde de irnos con el Señor. Como dice una canción del mundo secular, ya tenemos un pie en el estribo y el otro en el aire, hermano. Ya solo de partir. Pero es la gloria de Dios. Dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y fíjense bien como dice Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, 35 al 39, nos hace ver Pablo, hermano. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Tribulación, muerte, amenazas, plagas. ¿Qué me va a apartar del amor de Cristo? ¿Qué no saben? Dijo Pablo. Que vivir es vivir con Cristo y morir es ganancia. Si usted anhela como cristiano vivir a la presencia de Dios, se va a dar cuenta, mi querido hermano,
No decimos bendita la plaga, no decimos bendito esto, pero si Dios ha marcado el término de la humanidad, o el término del cristiano, o el término de ciertas vidas, hasta hoy recibamos con alegría la voluntad de Dios, mi querido hermano. Porque dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fíjense bien, hermano, Ezequías, en vez de que le da temor, en vez de que le da miedo, le hace ver al Señor. Él se siente que ha vivido una vida honesta, una vida justa, una vida en comunión con Dios, y tiene el privilegio de poderle decir o cuestionar a Dios, y le dice, ¿acaso no merezco yo una oportunidad más? No lo dice la Biblia, hermano, pero nos da a entender de esa manera. Ahora mi pregunta es con el pueblo de Dios. Pueblo que me escucha, hermanos que me escuchan. Quien quiera que me escuche, hágase la pregunta. Yo tengo la autoridad de decirle a Dios, ¿por qué me viene a traer ahora? ¿Hemos vivido de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Hemos dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? No creemos que nos vaya a decir el Señor, como dice allá Malaquías capítulo 4, que nosotros somos unos ladrones, porque hasta el tiempo que le corresponde a Dios le hemos robado. Todo eso, mi querido hermano, nos debe de hacernos pensar. Todo eso nos debe de llenar de esperanza, de que Dios está cansado de la corrupción y del pecado en que está cayendo el mundo, hermano. Porque dijera alguien, hermano, hoy ya no se puede medir, ya no se puede ver la línea que divide al mundo secular con el mundo cristiano, hermano. Porque hoy el mundo y la iglesia andan del brazo, hermano. Es bueno, puede ser que sí, puede ser que no, hermano. Yo se lo dejo a su criterio, medítelo, piénselo. Pero dice la palabra de Dios, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y dice el Señor, yo te saqué del mundo y te aparté del mundo. Pero nosotros, como buenos egipcios, queremos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, hermano. Meditemos en esas cosas, hermano. Meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en qué será de nuestras vidas si Dios nos llama a su presencia ahora. Decía un ministro en un retiro en Betel, se me ve el nombre, allá por la montaña mágica. Decía él, hermano, ¿y usted por qué le da gracias a Dios? Ah, que Dios me ha dado matrimonio, me ha dado familia, me ha dado trabajo. Ok. Y usted, hermano, y le preguntó a unos 30, 40 hermanos. Y todos daban a entender las bendiciones que Dios había dado a cada uno de ellos. Y les dice él, pero esta es la pregunta del $1.000.000. Y usted, si lo llamara Dios a su presencia, ¿qué tiene para darle? Son cosas muy diferentes, hermano. Porque muchos queremos solo para mí. Deme. Y lo que le vamos a dar a Dios. Pero no nos acordamos ni siquiera que Dios merece toda la honra y toda la gloria. Y ni siquiera meditamos en pensar que Dios necesita venir ser alabado en su templo, hermano. Pero como dijo Pablo, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Porque el salmista nos dice bien claro que en el templo es donde el Señor manda salvación y vida eterna. Usted puede orar en su casa. No le digo que no puede tener bendición, pero debe congregarse, hermano.
Usted puede leer la palabra y la puede entender, pero debe sujetarse a un pastor. ¿A qué pastor se sujeta usted? ¿A qué pastor le da cuentas? ¿O a Dios le da cuentas a través del pastor donde usted se congrega? Porque fíjense bien, hermano, la Biblia fue escrita para edificación de nuestras almas, hermano. Y no ha sido solo para que usted le dé sueño leyéndola. Ha sido escrita para que usted se guíe, ordene su vida y sepa y entienda que hay un Dios a quien le vamos a dar cuenta el día de mañana, hermano. Así es que, mi querido hermano, en este día, cuando nosotros vemos que la vida está más difícil cada día, hermano. Decía mi hija, papá me dijo, ya sabe usted que están diciendo los científicos, dijo, que después de esta plaga viene otra peor. A mí me asustó, hermano. No me asustó, pero me extrañé y le digo yo, no, le dije yo, ¿cuál plaga es? Es la débola, me dijo. Y le dije yo, débola, ¿qué clase de plaga es esa? Sí, me dijo, debo el agua, debo la luz, debo la casa, debo todo, dice. Y le dije yo, qué chistosa te ha vuelto, le dije. Porque es cierto, hermano. Hoy estamos, que no hay trabajo por las restricciones federales. No creemos que se junte usted de mínimo 6 pies para evitar el contagio. Y muchos, si usted mira noticias, muchos se están quejando. ¿Cómo voy a hacer para pagar el mortgage? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? Incluso hay restricciones hasta para que usted vaya al market a comprar comida, hermano. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí y compra sin dinero, dice. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La bendición de Dios no se va a cortar a su pueblo, hermano. Desde ahora y para siempre se lo prometió a Israel. Y si no me equivoco y algún entendido que me hable o que me diga, yo lo entiendo de esta manera. Nosotros somos la Israel de Dios, la Israel moderna, hermano. Y nosotros entendemos que Él dice, yo estaré contigo hasta el fin de tus días o hasta el fin de este mundo. ¿Qué es lo que le dijo capítulo 1 y el versículo del 1 al 9 del libro de Josué? Él le dijo bien claro. Mira, le dijo, no tengas miedo. No lo vaya a buscar así porque esas son palabras mías, hermano. Pero le dijo, solo te mando y te pido y te mando que seas valiente, dice. No seas llorón, no seas cobarde. Sírvele a Dios. Para que todas las cosas que tú hagas, le dice, sean prosperadas.